Doy paso ahora a Patricia Ripoll, que presenta la mesa de talleres y cuidado personal y prevención. Adelante, Patricia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Bueno, pues yo nada, simplemente daros la bienvenida a estos talleres de cuidado personal y de prevención. Como os he ido diciendo a lo largo de la tarde, el cuidado personal es importantísimo. Tenemos que hacer un cuidado consciente para tu bienestar mental, físico y emocional para ser la mejor versión de nosotros. Como decía Paloma, sobre todo de calidad mental. Y no solo en personas con enfermedades crónicas, como en mi caso la migraña, sino para todos, para ser la mejor versión de uno mismo, insisto. Pero para esto mismo es importante no solo hacerlo de manera consciente, sino que avanzarse para prevenir. Y para ello necesitamos no solo líderes, sino que ser nuestro propio líder. En estos talleres hablaremos de atención integrada, de entornos saludables, de las claves para sentirnos mejor y también del placer como fuente de salud. Y sin alargarme más, doy paso al primer taller de bienestar y atención integrada en el cáncer con Ana Rodríguez Cala, directora de Estrategia y RSC en el Instituto Català d'Oncologia. Bienvenida, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, yo primero de todo sí que agradecer, ¿no?, al comité organizador y a Rosa Cusco sobre todo, pues que me haya invitado, ¿no?, para estar aquí con todas ustedes. La verdad es que de momento, bueno, me está encantando cada una de las presentaciones, ¿eh? La mía sí que habla del cáncer, pero bueno, habla de todo lo que hacemos, ¿no?, en tipo de talleres para mujeres que tienen cáncer. Os haré nada, 2 diapos de una presentación de la institución donde yo estoy trabajando y luego os presentaré lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros, bueno, yo trabajo en el Instituto Catalán de Oncología, llevo lo que es la Dirección de Estrategia y Responsabilidad Social Corporativa. Es una institución que es solo de cáncer, es un monográfico de cáncer. Vemos pacientes de cáncer adultos, no vemos niños, ¿eh? Y sí que trabajamos de forma diferente de otras instituciones, ¿no? Trabajamos de forma multidisciplinar, es decir, nosotros tenemos unidades funcionales en la cual están los oncólogos, radiólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, cirujanos, y todos ellos son los que deciden de alguna manera, de forma conjunta, pues el diagnóstico, el tratamiento y todo lo que son los cuidados de las pacientes, ¿eh? Por tanto, es una institución que abordamos desde la prevención, porque tenemos programas de prevención como es el cribado de mama o de colon o del papilomavirus. Hacemos asistencia, pacientes oncológicos, investigación, porque es una pata muy importante para nosotros, y el tema de docencia, sobre todo lo que es formación y docencia especializada en cáncer. Aquí estaría también otra forma diferente de trabajar de otras instituciones, que es que trabajamos en xarxa. Quiero decir que nosotros somos 4 centros, llevamos la oncología pues de aquí de Hospitalet, de Badalona, de Girona y la hematología de Tarragona. Y trabajamos también en diferentes comarcales. Quiere decir que nuestros profesionales, los oncólogos, hematólogos, se desplazan al comarcal para atender a las pacientes, que es algo que de alguna manera hacia ahí tiene que ir lo que es la sanidad, ¿no? Bien, ¿cuál es el reto que nosotros tendríamos en oncología para promover la salud? No solo ya para hacer un diagnóstico y un tratamiento, sino para cuidar a aquella persona, para que realmente tenga un bienestar durante todo el proceso, que además sabéis que el proceso de cáncer es un proceso larguísimo, es como mínimo de 1 año, ¿no? Es un proceso muy duro, ¿eh? Por tanto, este sería nuestro reto, ¿eh? Nosotros básicamente trabajamos para reducir los efectos secundarios, para mejorar la tolerancia a todo lo que son los tratamientos convencionales, como una quimio o una radio, porque provocan efectos secundarios de sequedad de la piel y otros muchos. Ayudamos a las personas al final de la vida también, porque tenemos una unidad de cuidados paliativos. Ayudamos a los pacientes a decidir de alguna manera sus tratamientos y todo el tema de decisiones compartidas, hagámoslo entre los dos, decidamos entre los dos, el clínico y el paciente o la paciente. Asesorar todo lo que es en estrategias nutricionales, estilos de vida saludable, ¿no? Enseñamos muchísimo todo lo que es sistemas preventivos de cáncer, a todos los niveles. Potenciamos la salud emocional porque es una enfermedad que afecta física, mental, social, laboral, pero emocionalmente tiene una afectación importante. Mejoramos en lo que podemos la calidad de vida y también apoyamos y ayudamos a la familia, porque consideramos que sí que es la persona enferma, pero es el entorno que les rodea, ¿no? El acompañante, la mujer, los hijos, bueno, que de alguna manera también requieren un tipo de atención, ¿no?
Sí que para garantizar todo esto es muy importante, sobre todo, el hablar, escuchar y dar respuesta a lo que son las necesidades y expectativas de los pacientes, ¿eh? Cada vez más se está hablando, el trato, yo creo que es un trato excelente, que es un trato exquisito, porque es un monográfico de cáncer, ¿no? Y entonces hay mucha relación de confianza, de, no sé, de relación entre el paciente y el profesional. Cada vez se trabaja más todo lo que es la voz del paciente, a escucharlo más, escuchar sus experiencias, no solamente la satisfacción, sino la experiencia de él en este proceso, porque nos ayudará para ayudar a otros pacientes. Construir sobre todo lo que es la entrada del paciente o de la paciente en el proceso de su salud, porque es un proceso muy largo, por tanto sí que tendremos que trabajarlo, y luego poner en valor todo lo que hay alrededor del paciente o la paciente, porque eso es muy importante y va a influir en la forma del bienestar de lo que es la persona enferma. Aquí os pongo una foto de los cojines de corazón que nosotros regalamos a todas las mujeres en la unidad funcional de mama, que sirven para aliviar y para el bienestar de alguna manera de las mujeres. Y luego lo que yo os he preparado, que muchos de vosotros habéis preparado un pote, habéis preparado, bueno, yo os he preparado un kit para pacientes y familiares dentro de lo que es un programa que nosotros llevamos a cabo aquí hace 10 años, que es el programa Conviure en el Cáncer. Sabemos todos también que la Organización Mundial de la Salud habla sobre todo de lo que es el bienestar de las personas, de lo que es la salud de las personas. Es un concepto amplio que tiene que ver también muchísimo con lo que es la experiencia subjetiva de cada uno y del bienestar de cada uno. Las personas adultas de cáncer, y supongo que igual en los niños, ¿no?, tienen un fuerte impacto por el diagnóstico cuando te dicen lo que tienes, pero sí que es verdad que este impacto se vive de forma diferente y lo vive de forma diferente cada uno de nosotros, porque somos diferentes todos. Por tanto, este kit lo que pensamos es que le ayudará a las personas, bueno, pues en el bienestar y la calidad de vida, ¿no?, y todo lo que es el acompañamiento durante todo el proceso de la enfermedad. Básicamente el objetivo sería el ofrecer acompañamiento y servicios adicionales más allá de lo que es un diagnóstico, un tratamiento médico, implementar todo lo que son recursos adicionales para mejorar la calidad de vida de pacientes y de cuidadores, recursos que no da la administración pública, que nosotros tenemos que hacer convenios, sinergias con entidades, fundaciones, ONGs, empresas, para poder dar estos servicios a las personas enfermas, y luego ayudar sobre todo a que la enfermedad se lleve lo mejor que se pueda, y dentro de lo que es aconsejando siempre ejercicio físico, la nutrición, etcétera. Bien, ¿qué es lo primero que nosotros hicimos ya en 2010? ¿no? Nosotros planteamos un consejo de participación, de alguna manera, de todas las entidades con las cuales nosotros podíamos colaborar para buscar pues bueno, aquella sinergia, aquellas formas de colaboración para decir qué podemos hacer para mejorar pues bueno, el proceso de la enfermedad, ¿no? Y aquí está representado por AECC, Fundación Amper, Rosas contra el Cáncer, Badalona contra el Cáncer, bueno, y diferentes entidades y algunos empresarios también. ¿Qué hicimos también? Nosotros no tenemos en la institución sala de exposiciones, y entonces utilizamos un pasillo, lo acondicionamos, pues bueno, para hacer una exposición, porque pensamos que la cultura es muy importante también cuando estás enfermo, ¿no? Y aquí exponen o pintores importantes o profesionales o pacientes que pintan, y bueno, les hace muchísima ilusión exponer aquí los cuadros durante unos meses, ¿no? Hicimos también en un pasillo que teníamos una sala de reflexión y duelo de alguna manera, porque no teníamos en lo que es el edificio ninguna sala para ello, y pensábamos que bueno, en momentos determinados los familiares o los pacientes pues tienen que llorar o estar solos, o bueno, pues hicimos esta sala, que además la hicimos con todo un material de un hotel que cambiaba todo su equipamiento, ¿no? Y luego también tenemos esculturas por todo el centro, tenemos 12 por una escultora, Montse Sastre, que nos la ha donado de alguna manera, y tenemos adornado todo lo que es el hospital. ¿Qué hacemos más? Cuando hacemos la acogida damos una carpeta a los pacientes,
donde él, a partir de ahí, todas las consultas que haga va guardando todo lo que es la documentación que se le dé. Hacemos talleres para evitar el linfedema, que lo hacen nuestras fisioterapeutas, y les regalamos una pelota para hacer ejercicio durante toda su vida a las mujeres que han padecido o están con el proceso de cáncer, ¿no? Tenemos un grupo de mujeres de lenguas diferentes, pero todas extranjeras, que se reúnen una vez al mes aquí en Barcelona y ellas nos hacen los cojines de corazón. Nosotros les compramos la ropa y el relleno, pero es un ejercicio que además a ellas les va muy bien porque, bueno, parece ser que se lo pasan bien y a nosotros los cojines nos van fantástico y a las mujeres también. Y luego hacemos todo lo que es la escuela o educación para la salud que la hacen las enfermeras, ¿no? En el tema asistencial, que ya os he dicho, no tenemos unidades funcionales, por tanto es una atención totalmente diferente. Y tenemos un servicio de atención de ICO 24 horas, que 24 horas cualquier paciente o familiar se puede contactar por teléfono para una duda, para mil cosas que pueda requerir. Y tenemos un convenio con el Colegio de Abogados en el cual tenemos un pro bono de 4 consultas gratuitas para los pacientes que la mayoría de ellos ya no tienen mucho tiempo, ¿no? Bueno, que tengan que hacer una consulta pues, de asesoría, de jurídica, más que nada. En Navidades siempre damos algún regalo o alguna donación, ¿no? a los enfermos, siempre ligándolo al color nuestro, que es el color corporativo. Por ejemplo, este año dimos las mantas. Hacemos un taller de con Fundación Estampa de Ponte Guapa y te sentirás mejor, que les enseñamos a maquillarse, ponerse el pañuelo, la peluca, las cejas, bueno, y las mujeres se lo pasan fantásticamente bien porque además se crea muy buen clima entre ellas y mucha confianza. Hacemos un taller de cuidado de la piel que nos lo hace Natura Viset, con las cremas que tienen ellos, que son cremas bastante buenas, y una terapeuta hace hasta 8 sesiones gratuitas a las pacientes, siempre prescrito por un profesional, o bien por un enfermero o por un médico, no pueden ir todo el mundo. Tenemos pacientes que colaboran con nosotros, tienen ideas, son creativas y dicen, mira, me gustaría pues enfundar un árbol de lico, ¿no? Pues venga, compra la lana y empieza a hacer durante todo el tiempo del tratamiento y va haciendo lo que es, pues bueno, los colores de los tumores, ¿no? Que le dijimos, pues es importante que lo hagas de diferentes tonos de color, Y luego también hacemos un taller de arteterapia. Tenemos también música en vena, que vienen pues cada 15 días y pasan por las unidades de hospitalización, hospital de día, y la verdad es que a los pacientes y a los familiares les encantan, muchos de ellos lloran, otros ríen y otros bailan, porque bueno, son recuerdos, ¿no? Que algunas veces les viene a la mente, Y luego también tenemos un convenio con la escuela, con Centro Zen, para hacer meditación. En los pacientes que quieran, se puede, ellos y la familia, o la acompañante, la mujer, se pueden apuntar a lo que es la meditación como tal, ¿no? Tenemos voluntarios también, que luego para Navidad o para San Jordi hacen las rosas y van haciendo pues diferentes cosas, y de alguna vez pues hemos hecho alguna cena para recoger fondos para poder, bueno, mantener lo que es este programa como tal, ¿no? Y luego tenemos también los payapupas, los payapupas que van a hospitales de niños y van francamente bien, y nosotros pensamos, ¿por qué no, no? ¿Por qué no tener un poco de sentido del humor en un proceso tan triste como puede ser un cáncer, ¿no? Y la verdad es que los pacientes y los familiares están encantados porque en la sala, mientras están esperando al médico, pues bueno, pasan por ahí los payapupas y se lo pasan bien, Y luego hemos hecho un libro que también los regalamos, ¿no? Que son 7 experiencias personales en oncología, que hemos recogido la percepción del clínico, del médico, del oncólogo, del paciente y de un familiar del paciente, ¿no? Y es de alguna manera también, no es tanto científico como tal, sino más para valorar lo que son las emociones que pueden tener diferentes personas que padecen un cáncer, Hemos tenido algunos premios en este programa, porque es un programa además que no nació con todo, sino que poco a poco ha ido creciendo y se ha ido rellenando, siempre con la colaboración de diferentes empresas y diferentes entidades. Y luego yo diría que como conclusión del programa, lo más importante es que tiene un carácter multidimensional y es multidisciplinar. Participan enfermeras, médicos, trabajadoras sociales, bueno, diferentes personas, y esto ha creado también un objetivo común, ¿no? Y muy buen clima entre nosotros. Es un programa que guía y acompaña, que es fácil de poder replicarlo en cualquier otro centro, que da cobertura a un número importante de pacientes. Ellos se apuntan voluntariamente a lo que ellos quieran, Nosotros son los servicios y cada uno se apunta a lo que le interese más, Y luego, como una de las fortalezas del programa, pues ha sido ¿no?
la red que se ha creado entre diferentes profesionales dentro de la institución. Como reflexiones, yo sí que diría a todo paciente, a todo hombre o mujer que viene a nuestra institución y que le diagnostican un cáncer, entra con energía, tu propósito es curarte, no lo pierdas nunca de vista, tómatelo con calma porque es una enfermedad larga, no pierdas la paciencia, la vida te va a cambiar, física, social, laboral y emocionalmente, hay que tenerlo en cuenta, hay que aceptarlo y a partir de aquí hay que trabajarlo. Tu cuerpo cambiará y te va a dejar cicatrices, no solamente la caída del cabello, sino otras cosas que también cambian. Cansancio, notarás muchísimo cansancio. Por tanto, vas a necesitar más tiempo para hacer lo que tú hacías en el día a día. Cuida lo que comes, haz ejercicio, anda, ves en bicicleta, nada. No entres en la paranoia de estar todo el rato pensando en lo mismo. Y tranquila, piensa que esto es temporal, que esto va a pasar, tardará más o menos, pero va a pasar. Y yo sí que diría como una reflexión para todos nosotros, es decir, no frivolicemos con la imagen, porque la imagen es muy importante para la mayoría de las personas. Acabar que lo importante es el cariño, el trato y generar confianza y sobre todo transmitir a la persona enferma y a los familiares la idea de que crees en ellos, de que estás con ellos, ¿no? Y que el comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. Gracias. Muchas gracias, Ana, por vuestro trabajo tan bonito centrado en el paciente y con el paciente y buscando esta corresponsabilización y por este kit para pacientes que has estado explicando y para familiares tan importante para convivir con la enfermedad. Al final, como decíamos, es importante crear ese cuidado consciente. Pasamos ahora, sin más retraso, al entorno laboral y saludable y Hyuga, taller patrocinado por Leotron Energía. Eva Santos y Gloria Quemada, cofundadoras del estilo de vida Hyuga, serán las encargadas de presentárnoslo. Bienvenidas. Buenas tardes, somos Eva y Gloria, coach de estilo de vida Hyuga, y nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de las personas desde un punto de vista Hyuga. Queremos dar las gracias a la organización por invitarnos a participar a este evento tan importante. Y ahora damos paso a un vídeo. Pero os estaréis preguntando, ¿qué es Hyuga? Es conseguir la felicidad a través de las pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y qué entendemos por felicidad? Para mí, son aquellos en que mis emociones están a flor de piel, empezando por disfrutar de aquellas pequeñas cosas que nos rodean. Si tomamos conciencia con pequeños cambios, podemos conseguir mucho más de lo que imaginamos. Esa tranquilidad, esa paz tan ansiada, en la que influimos de forma positiva y podamos ver de otra forma nuestros problemas. ¿Os imagináis conseguir un poco de tiempo para vuestro bienestar físico y emocional? Nosotras somos vuestra herramienta para ayudaros a encontrarlo y disfrutar de manera consciente de vuestros pequeños momentos Hyuga. Somos vuestro coach de bienestar para conseguir la felicidad en las pequeñas cosas. En definitiva, un estilo de vida Hyuga. Os vamos a hablar de 3 temas. Eva os va a hablar de cómo convertir espacios de trabajo en espacios saludables. Yo os hablaré de cómo mejorar nuestros hábitos de alimentación en el trabajo desde un punto de vista Hyuga. Y por último, Eva os hablará de la importancia de la salud postural. Yo voy a hablaros de cómo podemos conseguir que nuestros entornos de trabajo sean saludables, qué podemos hacer para convertirlos en espacios Hyuga. Porque los entornos de trabajo también pueden ser Hyuga.
Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la felicidad en las empresas y, como consecuencia, nuestro bien más preciado, la salud. Todos estamos de acuerdo en que salud es sinónimo de bienestar y felicidad. Pero ¿por qué la salud y el bienestar tiene que ser una prioridad en el trabajo? Porque cuando trabajamos en entornos saludables somos más felices y esto se traduce en una mejor productividad. Conseguir que nuestros espacios de trabajo cumplan en la medida de lo posible con los criterios recomendados de biohabitabilidad es posible. Las oficinas del futuro buscarán entornos pensados para incrementar la productividad y el volver a la naturaleza será un objetivo común. Buscarán el bienestar empresarial a través de la biofilia. ¿Y qué es la biofilia? El principio es muy simple: conectar a las personas con la naturaleza para mejorar el bienestar. El impacto que tiene la naturaleza en nuestra salud es mayor de lo que muchos imaginan. Cada vez hay más estudios científicos que demuestran sus beneficios. Quizá esto va a cambiar la forma en que vivimos, en que trabajamos e incluso en que nos relacionamos. Cuando pensamos en entornos que nos puedan proporcionar una relajación, seguro que las primeras imágenes que se nos pasarían por la cabeza serían cerca del mar, en la montaña, en un lugar rodeados de naturaleza. Es difícil que se nos pasara en esos momentos una oficina o un centro comercial como una fuente de confort y relajación. En otras palabras, cuanto menos se parezca a una oficina, mejores serán los resultados del trabajo que realizamos en ese espacio. Pero ¿cómo podemos crear estos entornos terapéuticos corporativos? Para crear un entorno saludable hay que tener en cuenta varios conceptos que juntos formarían una visión holística de bienestar laboral. En primer lugar estaría la introducción de la naturaleza en los espacios laborables. La introducción de materiales naturales como la madera nos puede aportar beneficios, ya que la madera ayuda a relajar el sistema nervioso, disminuyendo las respuestas relacionadas con el estrés. Instituciones como la NASA han realizado investigaciones para evaluar cómo determinadas plantas de interior son capaces de reducir la carga tóxica ambiental por su capacidad para captar los compuestos orgánicos volátiles a los que nos exponemos diariamente y que estos pueden ser causa, por ejemplo, de la fatiga del trabajador. Hablaremos ahora muy rápido de la iluminación. ¿Cómo sería una iluminación biótica? Sabemos que la luz desempeña un papel muy importante en la salud. La luz natural del sol es imprescindible para un correcto funcionamiento de nuestro organismo. Es la opción más saludable para una estancia de trabajo porque es información para nuestro cerebro. En ambientes mal iluminados pueden surgir desequilibrios de los ritmos biológicos, por lo que lo ideal será que procuremos que en espacios interiores se reproduzca al máximo la calidad de la luz natural exterior y para ello tenemos que fijarnos en el índice de reproducción cromático, que la luz artificial escogida reproduzca al máximo el espectro solar, sobre todo la luz azul de la mañana, que es la que activa nuestro cerebro. La luz brillante y azulada de la mañana es la que estimula la actividad mental, mejorando la concentración y nuestro rendimiento. A la hora de escoger la iluminación hay que tener en cuenta este índice de reproducción cromática. Lo ideal sería que fuera por encima del 90%. Por debajo de esta cifra resultaría menos biótica. El tono de la luz adecuado también es importante. Se especifica en grados Kelvin. Lo ideal para la luz de la mañana serían 5.500 y 6.000 grados Kelvin, los adecuados para poner en espacios de trabajo. Esta luz azul también parece tener además otros beneficios, como combatir la depresión a través de la inducción de estados de alerta. Por ejemplo, en Japón se instalaron paneles de luz azul en estaciones de metro para combatir el alto índice de suicidios en estas localizaciones. Y el beneficios, como combatir la depresión a través de la inducción de estados de alerta. Por ejemplo, en Japón se instalaron paneles de luz azul en estaciones de metro para combatir el alto índice de suicidios en estas localizaciones. El último punto a tener en cuenta sería el aire. El aire que respiramos es de suma importancia, ya que nos pasamos una parte importante de nuestra vida en espacios cerrados. Mantener una constante renovación del aire interior, una adecuada ionización, siempre teniendo en cuenta que mejor que sea libre de ozono, y utilizar plantas que purifiquen y limpien el aire interior de tóxicos nos aportarán grandes beneficios que nuestra salud nos agradecerá. A nivel personal también podemos utilizar difusores portátiles y disfrutar de la aromaterapia con una simple conexión de USB. Hay numerosos estudios científicos que avalan sus beneficios. ¿Pero qué aceites esenciales podemos utilizar para mejorar nuestro lugar de trabajo? Según los efectos que deseemos potenciar.
Nos pueden ayudar a reducir los niveles de estrés, a mejorar la concentración, crear un ambiente más relajado, estimular nuestra capacidad creativa. Además, también tenemos aceites esenciales que, con sus propiedades antivíricas y antibacterianas, nos ayudarían a mantener un aire más limpio en nuestro entorno personal, minimizando posibles riesgos. En definitiva, una buena combinación de madera con vegetación, una buena calidad del aire y abundante luz sería una composición perfecta desde el punto de vista de la biofilia para promover el bienestar en nuestros entornos laborables. ¿Cómo mejorar nuestros hábitos de alimentación en el trabajo? Os propongo 3 tips para pasar del querer al hacer. 1 sería organizar un menú semanal. Igual que hacemos en nuestra vida profesional, también en la personal. No podemos improvisar. Tenemos que responsabilizarnos de hacer una lista de la compra y esto nos permitirá organizarnos, elaborar unos menús semanales y reducir desperdicios. Fijaremos un día a la semana para nuestra sesión de batch cooking o cocina para toda la semana y prepararemos las bases por grupos de alimentos para poderlos combinar de distintas maneras a lo largo de la semana. Incluso podemos congelarlo por raciones. Solo compraremos lo que vamos a cocinar. Así podemos disfrutar de nuestro pack lunch Hyuga. Segundo, el pack lunch, ¿qué nos aporta? Al disponer de muy poco tiempo para comer, si no tenemos que movernos para ir a comprar nada, aumentaremos nuestro rendimiento cognitivo y nos provocará menos estrés, ya que lo podemos degustar donde queramos y en el momento en que decidamos, en un espacio Hyuga, por ejemplo. Reduciremos la ansiedad, pues sabemos que comeremos, ya que si nos hemos de desplazar, muchas veces nos quedamos en ayunas. Según un estudio de Harvard Medical School, ¿qué debería contener nuestro plato y, por tanto, nuestro lunch? Pues la mitad de nuestro plato deberían ser vegetales, crudos o cocidos, y fruta, todo en color y variedad. Un cuarto del plato serían granos integrales, arroz, quinoa, etc., que tienen un índice glucémico menor. Y el tipo de carbohidrato es mucho más importante que la cantidad, ya que unos son más saludables que otros. El otro cuarto del plato sería pollo, pescado, legumbres, nueces, que todos son proteínas saludables. Todo esto nos servirá para tener una alimentación rica en vitaminas y minerales. Y por último, tener la caja Hyuga en la oficina. Quedan 3 minutos. Esta debe contener alimentos ricos en vitaminas y minerales, como son frutos secos, fruta, yogures, semillas, a lo que os guste. A nosotras nos ha permitido tener una alimentación saludable en momentos muy críticos. Debemos evitar el no tengo tiempo, no como, o bien me compro un procesado. Mirar la etiqueta informativa. No hay excusas. Lo que hay es actitud de cambio. Y por último vamos a hablar de la salud postural muy rápido en el trabajo. Es necesario prestar más atención a nuestro cuerpo. Por eso es recomendable hacer pequeños descansos en el trabajo. Levantarnos de la silla, realizar algunos ejercicios de estiramiento y con ellos activaremos nuestra circulación y descargaremos tensiones. Todo esto lo trataremos en el networking con detalle y con ejemplos más prácticos y dinámicos. Pero si en algún momento notamos una sobrecarga o fatiga muscular, siempre podemos ayudarnos de herramientas que nos permitan aliviar esas tensiones. La parte superior de la espalda, cuello, cervicales y a veces incluso el antebrazo, si llevamos mucho tiempo con el teclado o el ratón, son las partes más afectadas y para ello podemos utilizar este aparatito que sale en pantalla. Yo lo recomiendo en frío para relajar estas zonas y buscar un momento de bienestar en mis 5 minutos Hyuga. Gracias a todos y nos vemos en el networking. Exacto. Pues gracias, chicas, por la presentación y por los consejos. Efectivamente, como habéis dicho, la luz es importante en el entorno laboral. Que me lo diga el amigo la migraña. Y sin más, que vamos con retraso, vamos a conocer las 7 claves para sentirse bien en la pre y menopausia. Un taller patrocinado por Pilege.
y que nos lo va a dar Carla Romagosa, autora del libro Mi Meno y yo, conferenciante y escritora. Bienvenida, Carla. Muchas gracias a todos, a mis patrocinadores, gracias a Pilesh. Lamento que se me vea el pelo de esta manera, porque oye, hoy que me veía la melena maravillosa y además me lo había lavado con el Hair Control, que lo tenía por aquí, y se me ve ahora con este fondo un poco raro. Bueno, bienvenidas. Soy Carla Romagosa, soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas, máster en Nutrición y Salud y prácticamente nutricionista. Soy autora del libro Mi amiga Mena y yo, consejos desinhibidos para una menopausia en toda regla. Lo tenéis por aquí, ahora os explicaré, no sé si se ve con este fondo, ¿verdad? Está también disponible en catalán y os voy a hablar de las 7 claves para sentirse bien en la pre y la menopausia, porque además lo voy a hacer desde mi experiencia, desde mi conocimiento y formación académica. Pero también desde mi experiencia personal, pues fui menopausia precoz a los 39 años y hoy en día tengo 46. Voy a hacer una introducción o unos conceptos básicos para definiciones básicas de lo que es la menopausia. Se considera que es el cese definitivo de la menstruación de forma natural y se considera que una mujer entra en menopausia después de 12 meses consecutivos de amenorrea, es decir, sin tener la regla. Los síntomas varían en cada mujer, significa que algunas mujeres no sienten nada, lo cual no quiere decir que los cambios no se estén produciendo de la misma manera en su interior, porque todas las mujeres tenemos la predisposición a sufrir determinadas enfermedades a largo plazo, las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y el síndrome genitourinario de la menopausia. La edad media de la menopausia está en torno a los 51 años. Celia, me ha resultado profundamente inspiradora tu ponencia en cuanto el hacernos visibles, creo que es un momento crucial. Todas vosotras me habéis dado algunos puntos que intentaré, si me da tiempo, ir mencionando cómo lo interrelaciono vuestras ponencias con mi manera de ver esta etapa de la vida. La cuestión es que se producen cambios físicos y psicológicos que influyen en nuestra calidad de vida. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo afrontamos las mujeres esta etapa? Pues mira, la mayoría de las mujeres rechazan el tratamiento hormonal sustitutivo. Esto nos daría para una ponencia completa. Y la gran mayoría de las mujeres recurren a terapias complementarias, automedicándose, sobremedicándose, también pues, por prescripción médica. Pero la gran mayoría de las mujeres no se tratan los síntomas. Quiere decir que pasan por la vida durante más de 20 años sintiéndose mal. También ocurre que los centros médicos tratan los síntomas por separado, de modo que pues, Patricia acude con una premenopausia, ella tiene una migraña, pero tiene una migraña crónica, ¿no? Pero pongamos otra Patricia que acude a un centro médico y tiene migraña y al otro día tiene ansiedad y al otro día tiene insomnio y al otro día tiene dolor articular, pues sale con un cóctel Molotov desordenado de sobremedicación, ¿no? Las mujeres en menopausia hay que tener en cuenta algo muy importante, que son una de las fuerzas de trabajo de más rápido crecimiento en las empresas, pero también se encuentran en una etapa de la vida donde se produce el mayor volumen de absentismo laboral. Es un momento crítico de abandono de carrera profesional y de fuga de talento en las empresas. De ahí que sea tan importante pues, la función de las posiciones como la de Paloma, ¿no? de cuidar y ayudarlos a cuidar los entornos laborales apoyando a las empresas, o la de Lola Rico, ¿no? De adaptar el trabajo a la persona y tener esta visión de perspectiva de género en las empresas. También se produce que es un momento muy claro de dificultad en las relaciones de pareja. He hecho un cuadro, resumen, para que sepamos de qué sintomatología estamos hablando. No sé si ya os encontráis en esta etapa o no, o estáis entrando, pero lo cierto es que a partir de los 40 años, incluso un poquito antes, ya las mujeres experimentamos cambios hormonales que pueden afectar profundamente a nuestra calidad de vida. La fase previa a la menopausia, que puede durar de 3, 5, incluso 8 años antes de la desaparición de la regla, se llama premenopausia o perimenopausia, y ya se puede producir insomnio, ansiedad, ciclos menstruales irregulares, el incremento de la sudoración, los famosos sofocos, cefaleas, migrañas, vértigo, atrofia vaginal, falta de concentración, depresión o irritabilidad, cuyos estos síntomas se pueden alargar hasta la desaparición de la regla. Ya llevamos 10 años, supón que 12 meses después de la regla, hasta la posmenopausia, 10 años más. Son 20 años que si una mujer no
incorpora cambios en su estilo de vida, en su alimentación y elige el tratamiento adecuado, pues pueden producirle realmente o llevarle a abandonar su puesto de trabajo, a tomar decisiones equivocadas y a no lograr el tan mencionado bienestar. Le hemos mencionado el bienestar cada una desde un punto de vista diferente, pero todas creo que coincidimos en lo mismo durante este congreso. La posmenopausia se produce el deterioro de vejiga, uretra y vagina y son los síntomas genitourinarios de la menopausia, la debilidad del suelo pélvico y a largo plazo la osteoporosis y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Bien, dicho esto, ¿qué es para mí la menopausia? Yo lo he ilustrado, esta es la ilustración de la morsa que está en mi libro, ilustrado por Roger Padilla. Para mí la morsa es que es más allá de ese cambio físico evidente que experimentamos todas las mujeres en esta etapa de la vida, es ese simpático animal que puede ser manso o agresivo, esa cosa de los cambios de humor, cambios de estado de ánimo, de no reconocernos ni en nuestro propio cuerpo ni en nuestra propia mente, porque la realidad es que ocurren unos cambios bioquímicos que se suceden, que no solamente hace que se reorganicen nuestros órganos, sino también nuestra manera de pensar y de ver la vida. Y ahí lo enlazo con lo que ha dicho María José Fonseca, de eliminar las relaciones tóxicas. Es un momento muy, muy adecuado de realizar cambios, de eliminar todo aquello que no funciona en tu vida o en tu entorno laboral. ¿Cómo planteo yo esta etapa y cómo lo afronto cada vez que ayudo a mujeres en consulta a afrontar esta etapa de la vida? Porque lo hago desde un punto de vista nutricional. Pues para mí, siguiendo mi filosofía, que es la importancia de sentirse bien, porque el bien es tan relativo como el malestar y el bien es decisivo. Suena fácil, ¿verdad? Pero es que la realidad es que las mujeres acarreamos con mochilas que no nos corresponden, tendemos a tener múltiples tareas, y acarreamos también la parte ancestral y nos olvidamos de sentirnos bien. Además nos han inculcado que como es una etapa más de la vida, pues ya pasará. Y pasándola, pues hay muchas mujeres que no toman medidas y no realizan cambios en su estilo de vida y siguen sintiéndose mal durante muchísimos años. Porque lo importante es que siendo la etapa más larga de nuestras vidas, vamos a pasar más tiempo en menopausia que en edad fértil, es importante garantizarse una buena calidad de vida para esa vida tan larga y buscando la solución que va bien para ti porque tiene que ser personalizada. Quizás una menopausia precoz pues obviamente necesita de un tratamiento hormonal sustitutivo, pero una menopausia en edad normal es una fase normal, es una etapa más en la vida de las mujeres, con lo cual el tratamiento de los síntomas puede ser quizás con fitoterapia o con una suplementación, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Reconocer que el entorno social, el espiritual y el nutricional es igual a la salud, tal y como lo define la medicina integrativa, y tenemos que cuidar estos tres pilares. Y para mí el quinto punto de mi filosofía muy importante es que la vida bien compartida siempre es mejor. Retomo aquello de que es el momento quizás de tomar decisiones, de limitar aquellas cosas tóxicas que ya no funcionan para ti y en tu vida. Y me refiero a alimentos, pensamientos, personas, entornos. Bien, ¿cuáles son esas 7 claves que decía el enunciado? Tengo el cronómetro aquí, me estoy viendo a ver por dónde voy ya. Creo que todavía tengo tiempo, ¿verdad, Patricia? Bueno, la primera... Sí, vas por 8 minutos. Gracias. La primera es la elección del tratamiento, siguiendo la filosofía de sentirse bien. Cada mujer tiene un tratamiento y hay una ventana de oportunidad para la aplicación de determinados tratamientos. El tratamiento hormonal sustitutivo no es para todo el mundo. Tiene una ventana de oportunidad, un momento óptimo para que este sea óptimamente utilizado por el organismo, y después de un tiempo pues ya no sirve y puede ser incluso perjudicial. El gran aliado de muchísimas mujeres es la fitoterapia, el tratarse con plantas o con tratamientos de suplementación, pero por favor que sean con evidencia científica, porque aquí tampoco todo sirve. Hay muy poca evidencia científica, muy pocos estudios realizados hasta la fecha sobre fitoterapia, pero la que hay nos centra claramente en la cimicífuga como la planta con mayor evidencia para el tratamiento de los sofocos, de la labilidad emocional y del estado de ánimo.
Feminaviane es un producto bastante completo a mi entender para esta etapa de la vida. Otra parte de la suplementación podría ser el 5-HTP, que activa los precursores de la serotonina, con lo cual nos van a hacer sentir felices durante el día y ayudarnos a descansar mejor durante la noche. Nombraba Feminaviane de Pilège porque es uno de los productos que realmente completa, es muy completo a nivel de activos, de principios activos y con la evidencia científica puntera. Ni siquiera la soja supera el placebo, tanto como lo hace la cimicifua. Bien, la siguiente es el cuidado de la piel y del cabello, porque los tejidos envejecen y claramente es una de las grandes preocupaciones que las mujeres experimentamos en esta etapa de la vida. Uy, me estoy sintiendo mal, me lo estoy notando en el pelo se debilita, se cae, se encrespa, más allá de las canas, aparecen las primeras arrugas, a veces es esa dificultad de reconocernos. Bien, usar productos también y apoyarnos en la suplementación de vitaminas también. La dieta o el arte de simplificar. Es necesario llevar una dieta antiinflamatoria, eliminar los productos procesados, ayudarnos con productos lo más naturales posibles, de muchísimos colores, ricos en pro y prebióticos. De aquí también ayudarnos con una suplementación de probióticos en esta etapa también nos va a ayudar, porque el 90% de la serotonina, que es esta hormona que nos ayuda a sentirnos felices, se segrega en el intestino. Si no tenemos una microbiota sana, el resto va a ser una cadena y una bola de nieve que va a ir empeorando nuestra sintomatología. La cuarta clave para mí es el moverse y respirar. Existe evidencia científica sobre el efecto de las terapias relacionadas con la respiración para mejorar los síntomas de sofocos, de ansiedad e incluso psicosexuales relacionados con la menopausia. Esta foto es de Harriet Anderson con 79 años, que es la mujer más mayor en terminar el campeonato del mundo de Hawái, de triatlón, de Ironman. Dice que a los 50 años creía que era mayor y estaba muy equivocada, dice, ni siquiera estaba cerca. El quinto punto para mí es la relajación o el arte de saber descansar, respetar esos ritmos de día, de noche del día y la noche, asegurándonos también estar felices durante el día, sometidos a la luz solar, realizar ejercicio físico durante la mañana en las primeras horas solares, expuestos a esa luz natural del sol, ni que sea 15-20 minutos, y saber parar incluso descansar y comiendo, descansando, masticando, tomándonos este tiempo para descansar. El descansando es profundamente reparador el sueño. El sexto para mí es la comunidad, y que no necesariamente tiene que ser una comunidad de mujeres. Lo importante es que sea un grupo de gente con quien tú te sientas bien, porque a ellos también les va a pasar, con lo cual no nos olvidemos que todos estamos en este mismo barco y que si queremos hacernos visibles, tenemos que ser las primeras en verbalizarlo y hacer que se naturalice en nuestros entornos, en nuestras parejas, en nuestros amigos, en nuestros entornos laborales, en nuestros compañeros de trabajo. Porque la séptima clave para mí es el entorno. ¿Perdón? Para mí la séptima clave es el entorno laboral. No he puesto el vídeo, pero os invito a verlo, lo tengo colgado en mis redes sociales. Es el vídeo de la inspectora Helen Smith. Su historia es impresionante. Ella dirigía grandes equipos en las fuerzas de policía de Manchester y pensó en dejar su trabajo. De hecho lo dejó, abandonó porque tuvo los primeros síntomas de menopausia. No podía concentrarse, tenía muchísimos dolores de cabeza, muchos ataques de ansiedad y dejó el trabajo durante un tiempo. Se tomó el tiempo para recuperarse, para buscar los profesionales que le pudieran ayudar, buscó su ayuda en terapias complementarias, se ayudó de la fitoterapia y volvió reforzada. De modo que hoy en día ella lidera un movimiento mediante el cual todas las mujeres pueden tomar la baja por temas relacionados con la menopausia, del mismo modo que lo pueden hacer con el embarazo. Estamos sin duda años luz de esto, pero me gustaría que todas las personas, todas las maravillosas ponentes que habéis estado ahí,
habéis antes que yo, pues incorporarais este concepto, porque yo misma he sido ejecutiva durante más de 20 años en multinacionales y yo misma me sentí incapaz de llevar a cabo mi trabajo durante un tiempo, ¿no? Y sé y me reconozco como la inspectora Helen Smith que una vuelve renovada, porque al fin y al cabo la menopausia es el momento ideal de serenidad, de estabilidad, de creatividad, de libertad hormonal, que poco se habla de esto, de conocimiento personal y de experiencia. Y son valores para mí sin duda alguna que las empresas deberían de empezar a establecer y a explotar en lugar de dejar de lado a estas mujeres más 50 que están en el pico de sus carreras profesionales, como dice mi querida Gemma Cernuda, son las Big Sisters. Bueno, gracias a todas. Podéis encontrarme en mi página web, carlaromagosa.com, en redes. Será un placer contactaros. Y gracias de nuevo pues, a mis sponsors, a Pilesh, a Heart Control y a Feminiane. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Un placer escucharte como siempre y comparto contigo el tema de saber desconectar y descansar. Tenemos que escuchar al cuerpo, que es el único que tenemos y que nos tiene que durar toda la vida. Y el tema tan importante de la comunidad. La comunidad, como decías, para hacer visible lo invisible. Creo que gracias a esta oportunidad que nos da Rosa es un gran medio para ir creando estas comunidades. Al tema, el placer sexual de la mujer como fuente de salud. Y está patrocinado por Lelo y nos lo va a dar Valérie Tasso, escritora, sexóloga e investigadora del INCISEC de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid. Bienvenida, Valérie. Hola, muy buenas tardes. Ok, primero pues deciros efectivamente muchísimas gracias primero a todas y todos vosotros y vosotras por estar aquí en este maravilloso congreso de Women 360 Congress, y gracias a Rosa Cusco que me acaba de avisar para poner la cámara. La verdad es que soy efectivamente escritora, sobre todo sexóloga, investigadora. Entonces, mi trabajo sencillamente consiste en ayudar al ser sexuado. Cuando hablo de ser sexuado, hablo de hombres y mujeres, pero sobre todo de mujeres, porque realmente son las que más vienen a consultarme a poder gozar de una sexualidad absolutamente satisfactoria. ¿Qué pasa? Que la sexualidad femenina, que lo queramos o no, es muchísimo más compleja. Eso no significa en absoluto que sea menor o mayor, o mejor o peor que el hombre, pero sí que es importante. Entonces, cuando hablamos de bienestar, nos olvidamos muchísimas veces de lo que es la sexualidad femenina. ¿Qué está pasando hoy en día? Que con la pandemia lo que está pasando es que estamos acudiendo a un refrán que odio profundamente, que es: cualquier tiempo pasado fue mejor. Bien, no es así, no es así. Y dentro de este positivismo que estamos desprendiendo todas las ponentes, quiero poner mi grano de arena y decir que no es así. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Y para poder entender dónde estamos ahora mismo, por qué tenemos que ver la sexualidad como fuente de salud, tenemos que volver atrás, aunque algunas cosas nos puedan doler, pero es así. Ahora aparece en pantalla: nos han hecho creer que el deseo masculino es naturalmente explicable, pero el femenino es culturalmente depravado. Esto es una frase demoledora de un libro mío que se llama Antimanual de Sexo, y quisiera explicar el por qué. Eso, repito, para explicar ahora que estamos muchísimo mejor, incluso con la pandemia de la COVID-19.
Si hacemos un repaso histórico, desde siglos atrás hasta la fecha de hoy, bueno, yo diría hasta hace poco, hace 4 telediarios en el fondo, pues vamos a ver que realmente la sexualidad de la mujer en general y su deseo en particular, desde el Génesis, pasando por la mitología griega, la época victoriana, siempre ha sido absolutamente, perdón, es que no he apagado mi móvil y ahora lo apago, lo siento, absolutamente ignorada. Nuestra sexualidad ha sido ignorada. Desde el Génesis ya sabemos que Eva es la gran culpable, en el fondo, de que Adán muerda la manzana, es decir, la culpable de todos los pecados carnales. Cojamos a Helena de Troya. Helena de Troya, en la mitología griega, es la responsable de la guerra de Troya, porque ella estaba casada y se enamora de París. Y empieza una guerra absolutamente terrible. Pandora, con su famosa caja, que se cuenta de varias maneras, pero la que queda siempre es que cuando abre su caja empieza a desprenderse todos los males y todas este ambiente apocalíptico en el mundo, ¿no? La época victoriana en el siglo XIX y el paroxismo histérico hace de la mujer y la sexualidad femenina una patología. Luego, un poquito más adelante, lo que pasó con Freud es que realmente sigue patologizando y hace una dicotomía entre dos mujeres, es decir, la madura y la inmadura, que, ojo, sigue vigente a la fecha de hoy, porque todavía, siendo pues sexóloga, a pesar de ser también embajadora de Lelo, de la marca Lelo, que es una marca sueca maravillosa de juguetes eróticos, pues sigue vigente porque todavía a la fecha de hoy esta famosa dicotomía está presente cuando me vienen a ver algunas mujeres. Cherchez la femme. Cherchez la femme es lo que podría resumir de alguna manera todo lo que acabo de decir. Cherchez la femme, que es una frase francesa que sería, la traducción sería buscad a la mujer. ¿Qué significa? Es una frase sacado de un libro de Alejandro Dumas, padre, que explica en el fondo que cualquier conflicto, o detrás de cualquier conflicto, si quieres conocer los orígenes, está el deseo erótico femenino, la sexualidad femenina. Es decir, vivimos tiempos de conflicto en aquella época, y el conflicto es la mujer y su sexualidad. Obviamente, a la fecha de hoy, si cogemos esta frase, deseo femenino y conflicto, y si hablamos de empresa y liderazgo, casan bastante mal. Bien, pasemos a la otra. Es que no consigo pasar, francamente, no lo veo, no sé por qué. Bien. A ver, perfecto. Entonces aquí tenemos a nuestro famoso, pues todavía no sé qué desean las mujeres, Sigmund Freud Dixit, nada más y nada menos que un hombre absolutamente maravilloso en muchos temas, que pues ha efectivamente dividido, hemos pasado, exacto, el Cherchez la femme, cuyo deseo erótico siempre está detrás de un conflicto, a temer el deseo femenino, y él en su lecho de muerte, a principios del siglo XIX, dice, todavía no sé qué desean las mujeres. Quizá por ello se ha silenciado durante siglos, pero ¿por qué? Y entonces hace una división, y ya conocemos el refrán, divídelas y vencerás. Y hace esta división absolutamente terrible. Vamos a pasar a la otra
pone exacto. Una división terrible que, como decía antes, sigue vigente. Que hay mujeres maduras que llegan al orgasmo a través de la penetración, la vagina, y las inmaduras que llegan al clímax a través del clítoris. Frase textual. Nos puede parecer muy lejos, pero todavía tengo a mujeres que me dicen, vamos a ver, yo no siento nada durante el coito. ¿Cómo vas a sentir algo? Evidentemente. El orgasmo en aquella época se denominaba el paroxismo histérico. Histérico significa, viene de histra, del griego, que significa útero. Histérico es aquella mujer que tiene un bicho dentro del útero y que, pues, obviamente empieza a tener un comportamiento un tanto raro. Lo que le pasa es que es un ser sexuado, con su sexualidad, con su deseo, y que necesita, de alguna manera, pues ponerlo en práctica. Pero en aquella época no se veía así. El único que podía procurar el orgasmo, es decir, el paroxismo histérico, era un médico, o bien a través de la manipulación genital a través de sus manos, o bien a través de otros artilugios que afortunadamente ahora son maravillosos y lo podréis ver en el networking de Kitsch, de mi amiga Adeline Aranega. Bien. 5 minutos, Valérie. ¿Cuánto? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, aquí tenemos una anatomía del placer, puntos erógenos primarios. Todo nuestro cuerpo es erógeno, no lo olvidemos. Pero hay un gran órgano de placer que es el clítoris. Aquí vemos un clítoris en forma de Y. Conocemos solamente la puntita. Ahora vamos a pasar a otra. La pequeña historia del clítoris es que ya se tiene constancia de este órgano de antiguo, porque viene del griego kleitoris, llave, loma, colina, es decir que, y además tiene una cosa maravillosa, es que es casi universal, en todos los idiomas se dice de la misma manera. Bien. Ha sido descubierto, redescubierto en el siglo XVI por un cirujano que vemos aquí, que es un cirujano italiano, Renaldo Columbus, y bueno, pues dijo que él había encontrado el clítoris. Pero, sin embargo, si pasamos a la otra diapositiva, aparece Gabriele Falloppio, que también dio el nombre a las trompas de Falopio, que dijo que no, él había sido. Es decir, aquí vemos claramente que el deseo erótico, la anatomía femenina dependía de los hombres. Y decía que el clítoris era la locura masturbatoria que asolaba a las mujeres europeas. Una cosa absolutamente terrible. ¿Qué pasa? Que durante su estimulación, no, según ellos, no podía ser otra cosa que incitar a masturbaciones compulsivas, y eso causaba toda serie de males orgánicas y anímicas. Entonces, si pasamos a la otra, vemos que años después fue redescubierto por Kinsey, que fue fundamental, también por Masters y Johnson en los 60, que reconocieron su importancia para tener un orgasmo, pero, y ahí insisto muchísimo, en el 98, es decir, hace 4 telediarios, una uróloga australiana, que tenemos aquí en la pantalla, realizó una resonancia magnética en voluntarias para que finalmente se pudiera ver la anatomía completa del clítoris. Vamos a pasar a la otra. Y hace poco más de 6-7 años, 6-7 años no es nada, que unos investigadores franceses hacen una imagen en 3D del clítoris estimulado. Pasemos a otra. ¿Qué hay que saber sobre el clítoris? Que es el único órgano femenino que está diseñado para el placer, que tiene 8.500 terminaciones nerviosas, muchísimo más que el glande del pene,
que la intensidad del orgasmo no depende del tamaño, por eso siempre insisto en decir, el tamaño no importa, no solamente me refiero al pene, sino también al clítoris, ¿no? Vamos a pasar a la otra. Y la verdad es que aquí tenéis una imagen en 3D, a la izquierda, y luego un corte, digamos, frontal de cómo es. Repito, Y, al revés, y recién hace 7 años sabemos que es así. Vamos a pasar a la otra. A ver si me da tiempo para todo. El sexo es fuente de salud. ¿Cómo estamos ahora? Nos han negado durante siglos, no lo perdamos de vista jamás, que nuestra condición de ser sexuado no era importante, no existíamos. Las cosas han cambiado, afortunadamente. Nos han negado nuestra fuente de salud, nos han negado unos derechos fundamentales a las mujeres. Pero las cosas han cambiado por 2 razones fundamentales. Las mujeres, en todos esos ámbitos socioculturales, han ganado relevancia. Esto es gracias a la 4ª ola del feminismo. Y también las mujeres son, por el propio sistema de mercado, un target brutal, muy legítimo, y hablo ahora mismo de la industria del juguete para adultos, que nos ha ayudado muchísimo a conocer nuestra anatomía. Pasemos a la otra. Bien, yo creo que acabo. ¿Por qué es fuente de salud? ¿Cuáles son los beneficios? Cuando hablo de interacción sexual, hablo a solas, a través de la masturbación, o en compañía, no pasa nada. Aunque todavía hay mucho por explicar sobre la masturbación femenina, pero gracias a que ya estamos conscientes de que tenemos derecho al placer sexual, pues las cosas están cambiando. Pues sencillamente durante una interacción sexual, masturbación o con otra persona, segregamos las llamadas hormonas de la felicidad, las endorfinas, oxitocina, dopamina, serotonina, etcétera, etcétera. El sexo es un antidepresivo natural. El sexo es un analgésico potente natural. El sexo permite relajarse y dormir bien. El sexo gestionar mejor el estrés. Claro, nos apuntamos a yoga cuando tenemos una fuente de placer natural que tiene igual o más potencia, que una cosa no impide la otra, se puede apuntar a yoga también. El sexo aumenta la autoestima, el sexo fortalece el suelo pélvico, que nos va a poder permitir pues, seguir teniendo unos genitales más jóvenes, a pesar de la menopausia, como bien contaba Carla. Pasemos a la otra. Bien. ¿Qué tiene que ver sexualidad y rendimiento laboral? Pues una sexualidad femenina satisfactoria nos hace más felices. No os estoy contando nada nuevo. Es en el trabajo porque somos más creativas y productivas. También aumenta, y más ahora que nos hace falta, las defensas y el sistema inmunológico. Y, por lo tanto, a pesar de la COVID-19, disminuyen las bajas laborales. Y tener una vida sexual satisfactoria nos ayuda a ser más optimistas y disminuir discusiones a nivel laboral y de pareja también. Eso es fundamental. En el fondo se retroalimentan. Sexo, sexualidad y rendimiento laboral. Pasemos a lo otro. Para acabar, ¿cómo conjugar sexo y COVID-19? Cuando somos ahora las mujeres, a pesar de que queda mucho por hacer, seres deseantes y deseables. Pues vivimos una pandemia terrible, ya lo sabemos, pero dentro de lo malo, muy, muy, muy malo, y con el teletrabajo tenemos una oportunidad de construir con más facilidad un puente entre lo doméstico y lo erótico. No nos olvidemos que muchas veces perdemos mucho tiempo en transportes públicos, la gran mayoría de nosotras y de nosotros. ¿Qué pasa? Que este tiempo, a pesar de que parece que obviamente
no apetece hacer absolutamente nada. Yo aquí quiero dar esta nota de optimismo y decir que obviamente tomémoslo con mucha tranquilidad y aprovechemos pues esta rutina laboral para generar, aprovechando este tiempo que tenemos de más, una rutina también erótica. Yo tengo, pues, porque, bueno, siempre digo, ¿por qué nos apuntamos al gimnasio? Pero nos olvidamos de esta maravillosa herramienta que es nuestra sexualidad, porque en el fondo es lo que nos conforma como seres sexuales, las mujeres y los hombres, por supuesto. Acabaré diciendo, aunque suene un poco topicazo, que la democracia solo puede ser feminista. No existe otra alternativa y os invito a que podáis ver en networking a nuestra amiga Adeline Aránega de Kitsch, que os va a enseñar unos juguetes maravillosos de Lelo para poder mejorar vuestra vida sexual y pues también vuestra vida laboral, porque muchas veces se olvida de eso. Muchísimas veces. Parece que no es una prioridad y pasa a otro lado. Os doy las gracias. Gracias a todos y todas por vuestra amable atención. Aquí tenéis no solamente mis datos, sino también los datos de nuestro patrocinador Lelo. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un auténtico placer y siento mucho haber hablado tan rápidamente, pero el tiempo manda, desgraciadamente. Muchas gracias, Valérie. Gracias por iluminarnos tanto de una manera tan natural y lejos de tabús, para hacernos ver que el sexo y sobre todo el placer sexual no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, sino que es fuente de salud natural, como bien has dicho tú. Así que no pongamos excusas de crisis económicas, que aquí ya no nos sirve. Y cierro ya esta mesa de talleres tan interesantes que he tenido el lujo de presentar unas ponentes increíbles. Gracias a todas por arrojarnos tanto conocimiento.